Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Bricoleta. Hoy os traigo la restauración del armario que he puesto en la habitación de Antonio, de cómo está a después de la restauración. Espero que me acompañéis. Os cuento un poquito la historia de este armario. Lo he comprado a una conocida de mi madre en un lote de armarios. La verdad es que algunos estaban bastante deteriorados, otros estaban bien, pero los hemos comprado para restaurarlos y ponerlos. Y estos armarios tienen muy buena calidad porque eran de una antigua carpintería, así que están hechos todos a mano. El problema de este armario es que es un bloque y no se puede desmontar. Así que más adelante os contaré los problemas que tuvimos que sortear para poder dejarlo donde está. También os cuento que, al igual que en la cómoda, cuando restauré el armario fue el verano pasado, en agosto, y estaba embarazada de 8 meses. Así que imaginaos la barrigota, pero aún así la verdad que me gusta mucho el resultado. Me cansé mucho al hacerlo. Y luego tuvimos un montón de problemas porque tenía muy aferrado tanto un tinte rojizo como un barniz. Entonces hay partes del armario que nos costó muchísimo poder quitárselo para poder ponerlo a nuestro gusto. Mi familia me ayudó mucho, no solo por la barriga, sino porque ya os digo que era un armario un tanto difícil y no quería pintarlo. Quería evitar a toda costa el pintarlo porque me gustaba mucho la madera y que tuviese así ese tono oscuro que finalmente le he dejado. En un principio, cuando vi la madera, pensé en dejarlo en una madera más clarita y darle simplemente un barniz de protección, pero mi idea era desde el principio hacerlo oscuro, luego paso un poquito más claro y ya finalmente al tono que a día de hoy tiene. Y aquí comienza la restauración del armario. Este era el estado inicial del armario, que como veis estaba en bastantes malas condiciones, estaba manchado, tenía descoloridos de pintura por todas partes, tanto por los laterales como por la parte principal, y yo le veía bastante potencial para la habitación de Antonio. Lo primero que hice fue utilizar un decapante bastante corrosivo. Este lo compré en una tienda especializada de pinturas y lo fui echando tal cual me dijeron en la tienda. Tengo que deciros que este era líquido. Yo otras veces he utilizado un decapante como en gel, que es un poco más caro y dicen que no es tan bueno como el líquido, pero tras trabajar con los dos creo que prefiero mucho más el que tiene textura gel, que el líquido se moldea mucho mejor, no salpica y además también creo que se seca más tarde, por lo que te da tiempo a trabajar mucho mejor y poder quitarle todas las capas de una manera más uniforme, y te da tiempo a ir viendo pues cómo va moldeando la pintura y todo. Vamos, en mi opinión, el decapante en gel es mucho mejor que el decapante líquido. Y como veis, lo primero que hice fue echar en una parte, ya lo había probado en uno de los laterales y como vi que funcionaba, seguí y con una espatulita se lo fui quitando. Pero como veis, tuve que esperar un poco a que se fuera secando para arrastrar muy bien toda la cantidad de barniz y pintura que ya tenía previamente el armario. Utilicé 4 botes de decapante, los 2 primeros en líquido o los 3 primeros líquidos, y luego ya el cuarto sí que utilicé uno en gel, que como os digo me gusta mucho más. En las zonas donde estaba peor el armario o incluso tenía más recovecos, utilicé un pincel para poder restregarlo y esparcirlo todo muy bien también por la parte superior. Luego, como ya os digo, con espátulas o rasquetas se lo fui quitando todo. Ya veis aquí, una vez que ya el decapante está un poco más seco, mirad las burbujitas como están, el barniz y la pintura salía bastante bien. Tengo que deciros que este armario estaba en una fábrica y la verdad que ha sufrido muchísimo y tiene muchas capas de barniz y de pintura, y en todos los sitios no sale igual.
Así es como iba quedando. Como veis, esta puerta estaba bastante clarita, aunque ahora veréis que una puerta y otra no tenían el mismo color y así tuvimos que actuar, pero bueno, seguimos quitándole absolutamente todas las capas, tanto de barniz como de pintura, y en los laterales también salía peor, sobre todo lo que era la pintura rojiza que tenía. Para las partes que tenían más hendiduras o estas decoraciones de la madera, utilicé este cepillo de púas de alambre o metálicas que compré en un bazar y que tenía distintos grosores. Te venía un pack con varios cepillitos y funcionan muy bien porque llegas a recovecos y a zonas que ni con la lija ni con la espátula podías llegar. Aunque sí que utilizamos la lijadora eléctrica, que es una de nuestras grandes aliadas en este tipo de transformaciones, y como veis aquí podemos ver que una de las puertas está mucho más clara y menos rojiza que la otra, así que teníamos que buscar una solución. Seguimos lijando muchísimo para ver si podíamos igualar los colores, porque como veis una es más amarilla y la otra es más rojiza, pero nada, había adquirido tanto poder el tinte que tenía que era imposible de quitar. Por más que lijábamos, por más que pasásemos de capante, nada, una estaba de una manera y la otra de otra. Esto se debe a que seguramente en una puerta le daba más el sol que otra o no era exactamente la misma madera. Entonces seguimos lijando, intentando quitar todo e igualarlo, pero no fue posible, así que buscamos la solución de pintarlo o darle otro tono, porque mi idea inicial de dejarlo en un color madera mucho más natural, aunque oscuro, no podía ser. Entonces, después de lijar y solo lijar y no verle la luz, decidí darle un barniz. En muchas zonas también utilicé la espátula y le fui dando para quitar los trozos de decapante. Finalmente me decidí por algo de toda la vida, que es el betún de Judea. Bueno, voy a empezar a pintar el armario y voy a utilizar betún de Judea para que se quede oscurito, pero como no quiero que se quede súper negro tampoco, lo voy a diluir en aguarrás, porque el betún de Judea para diluirlo se diluye en aguarrás, así que a ver qué tal queda. Para que siempre tengas más o menos el mismo tono, te tienes que quedar con las cantidades que le pones de betún de Judea y las cantidades que le pones de aguarrás. Yo aquí me guío por las líneas que tiene el propio bote, que es de una botella reciclada, entonces voy viendo cómo va subiendo y lo que hago. Entonces siempre pongo la misma cantidad para que tenga exactamente el mismo tono. Para aplicarlo puedes utilizar tanto un pincel como una bayeta de microfibra o cualquier otra bayeta de algodón. La verdad que a mí con el pincel se me da muy bien y mantengo casi siempre el mismo tono. Al principio se me quedó un poco más oscuro por algunas partes, entonces solo tienes que rectificar con aguarrás o betún según lo quieras, más claro o más oscuro, y con pincel se aplica muy bien. Si te ha salido más oscuro y ya no puedes rectificar, le puedes volver a dar más tarde otra capita con un paño de microfibra que se queda muy bien y te quita un poco de capa. Como veis aquí está bastante liquidito y se va diluyendo. Luego también hay que tener en cuenta que no es este tono el original, luego hay que darle más capas porque la madera lo absorbe y siempre se aclara. Aquí vemos cómo va pasando el color claro a oscuro gracias al betún y la verdad que los tonos me gustan mucho. Bueno, pues así va la primera capa de betún. Como veis, en algunas partes hay que volver a darle, sobre todo para que se iguale un poquito los tonos, pero ya he encontrado la cantidad de betún que le tengo que dar y todo para que se quede bien. Así que vamos a dejar que se seque y mañana seguiremos con otra capa de betún de Judea diluido en aguarrás para que no le dé más tono, sino que simplemente se iguale. Así que la verdad que de cara a la luz, como tengo la luz de espaldas, se ve como mucho más, pero en directo no hay tanta diferencia. Y ahora os cuento el periplo que pasamos para poder dejar el armario donde está.
Os cuento desde el principio, este armario es un bloque, no se puede desmontar, está totalmente armado y es imposible de quitar las piezas de donde están. Entonces mi primera opción era que me lo subieran mi tío y Antonio. Como ya os digo, yo estaba embarazada, entonces ni siquiera podía ayudarles, pero para ir empezando el armario no giró en el portal, así que mucho menos subir las escaleras y girar en las partes de las escaleras porque era mucho más estrecho. Entonces, con muchísima desilusión, volvió el armario al taller y no pudimos en un tiempo traerlo. La verdad que buscando un montón de opciones, pedimos presupuesto para una Manitou, mi tío sabía manejarla y a ver si la podíamos subir, pero vamos, nos costaba un montón. Donde vivo, las empresas de mudanza que hay no tienen los elevadores, entonces pedimos presupuesto en empresas de mudanza de alrededores y muchas no tenían y otras pues los presupuestos desorbitados simplemente por subir un armario. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tuvimos la suerte del mundo, se alinearon los planetas, vino a vernos Dios. Mi madre un día vio una mudanza en la que estaban bajando muebles con este elevador de muebles que suelen tener casi todas las empresas de mudanzas. Entonces les dijo si nos podían hacer el favor de subirnos el mueble es decir, le pagábamos el subirnos ya que tenían ahí la máquina y lo tenían todo. Los chicos accedieron siempre y cuando pues hubiera espacio para no tener que pedir ningún permiso al ayuntamiento ni nada. Total, válido porque fue un minuto. Los chicos vinieron, subieron el armario en nada de tiempo. Nosotros trajimos el armario desde el taller, nada, todo súper bien coordinado. Y ya os digo, en 5 minutos los chicos subieron el armario. Claro, ellos están acostumbradísimos a hacer este tipo de cosas y este tipo de maniobras. Y da la suerte que la habitación da a la terraza y a la calle. Entonces fue muy fácil poder hacerlo. La verdad que estoy muy contenta porque ya lo veía totalmente perdido y sobre todo después de haber hecho todo el trabajo de restauración. Entonces, una vez que ya lo vi en el sitio, pues me alegré muchísimo y después de todo lo que había llorado, pues dije, bueno, pues por lo menos hemos tenido la suerte esta de que estaban los chicos haciendo la mudanza y nos han dejado la maquinita durante un poquito tiempo para poder subirla. Así que ahora sigo porque el interior del armario os lo explico ahora. La parte de dentro decidí hacerla en casa porque estaba embarazada de 8 meses y pico y ya no podía casi con mi vida, iba muy lenta y allí hacía mucho calor porque estamos hablando que esto es agosto. Pero la verdad que en casa lo pude hacer muy bien ya con el armario subido y después de todo este periplo. La parte de dentro la pinté de un color arena que me gusta mucho y que tengo muchos muebles pintados, incluida la cómoda que la tenéis en un vídeo anterior y que creo que queda muy bien. A la hora de pintarlo le di 2 capas porque con esta pintura no necesitas mucho más y además la parte de dentro está bastante bien conservada y no se notaba nada la diferencia, así que con 2 capas estaba bastante cubierto. Mi madre había pensado en ponerle una tela, entelarlo por dentro, pero yo creo que no hace falta. Además ahora lo está utilizando Antonio, pero a lo mejor dentro de unos años este armario ya no lo puede utilizar él porque la ropa es más grande y es un armario grande pero a la vez pequeño. Entonces servirá para otras cosas y tampoco hace falta entelarlo. Bueno, pues así ha quedado el armario por dentro después de una capa de pintura. Voy a esperarme un poquito a que seque un poco más y le doy una segunda capa y continuamos. Una vez dadas todas las capas, aquí me veis ya preparando el papel. Es un papel autoadhesivo, estoy marcando por donde tengo que cortar. El papel autoadhesivo lo podéis comprar en un montón de sitios. Yo este en concreto lo compré en Shein. Abajo en la cajita de descripción os dejo todos los detalles por si vosotros también lo queréis comprar, ya que después compré más para otro proyecto que también he hecho, que es un mueble para el estudio y que dentro de muy poco os lo dejaré también por aquí porque también ha sufrido un cambio bastante radical.
Como veis, el papel es muy moldeable, se puede quitar si no te ha quedado bien o te ha quedado burbuja, solo quieres cambiar, y no daña para nada la superficie. Está bastante bien, además es como de plástico, de PVC creo que es, y se moldea muy bien. Las partes sobrantes con un cúter se quitan fácilmente, como estáis viendo, y la verdad que se queda muy justo al sitio donde lo tienes que poner. Al final solo le puse papel en lo que son las puertas y estoy muy contenta porque en un principio quise ponérselo también por dentro, pero una vez que están las cosas colocadas por dentro no se nota. Creo que así le da el efecto tan bonito en las puertas y no hace falta nada más. Una vez que ya estaba todo el armario listo, solo quedaba meter las cositas de Antonio, que aquí están, y se queda súper bien. Estas cositas ya el pobre no se las puede poner. Y este es el resultado final del armario en su sitio. La verdad que el tono al final me ha gustado mucho, oscurito. Creo que además es muy versátil y que puede ser utilizado en muchos sitios. Como ya os digo, este armario ahora está en la habitación de Antonio y se puede utilizar aquí, pero llegará un momento que la ropa no le quepa porque es un mueble de baldas, como ya habéis visto, entonces tendremos que cambiarse. Pero no os preocupéis que tengo muchos planes para este armario, ya va a estar conmigo creo que siempre porque me encanta, creo que es un armario muy bonito y que le da muchísimo juego a la habitación. Dentro de poco os enseñaré todo el cambio conjunto de la habitación, las paredes y todo lo que hemos cambiado, porque también tiene mucha amiga y creo que os puede gustar. Ahora os dejo con algunas imágenes que sale también la habitación, pero para que veáis en detalle todo el armario. Y hasta aquí esta restauración del armario que, como ya os digo, hemos pasado por un montón de fases, pero por fin está en el sitio. Estoy muy contenta con el armario, con el resultado, y me encanta cómo queda. Me he guardado todas las baldas para el día que deje de tener la barrita con la ropa de Antonio colgada, seguir poniendo cosas. La verdad que no sé qué uso se le dará en un futuro, pero de momento es el armario de Antonio. A mí me encanta. Y la verdad que creo que se ha quedado súper bien en el conjunto de la habitación porque le pega muchísimo y es exactamente lo que yo quería. En próximos vídeos os enseñaré cómo hicimos lo que es el conjunto de la habitación, cómo cambiamos las paredes, cómo hicimos todo, porque ya os adelanto que esta pared tenía gotelé, bueno, como todas, pero decidimos quitárselo y la verdad que se ha quedado estupendamente y estamos también muy contentos con el resultado. Así que si eres nuevo por aquí y te ha gustado, no olvides suscribirte aquí abajo. Y si estás siempre por aquí, pues te agradezco de corazón que sigas viendo los vídeos y espero que te hayan gustado. También te dejo por aquí mi Instagram y mi TikTok, que ahí subo contenido todos los días. Y ya no me entretengo más y nos vemos muy pronto con más vídeos. ¡Chao!